la reconstrucción, relleno de series meteorológicas y un poco de lo que es el control de calidad, cuando ya esto, digamos, ya tiene la información tácitamente revisada. Entonces, prácticamente esta información se manejó dentro de la unidad del Sistema Nacional de Información Hidrometeorológica, en el cual actualmente estoy trabajando en una base de datos nueva que se está generando en base a esas dos opciones, ¿no? En este caso, una parte es utilizando lo que son los métodos estadísticos y lo otro es utilizando lo que es el dato del reanálisis. ¿Ok? Ok, le estoy viendo las dos pantallas, ¿no? Correcto. Ya. Ok, un poco de lo que es el contenido, vamos a ver los procedimientos de la validación de datos de estaciones meteorológicas. En esta parte voy a hablar de lo que principalmente se hace un procedimiento antes del ingreso de la información y tenemos implementado 7 procesos en el cual no hay que olvidarse antes de realizar la digitalización de la información. Por lo tanto, esta parte está más dedicada a la gente, a la persona que está haciendo la introducción de la información a la base de datos. En ese sentido, es fundamental, digamos, tomar algunas acciones en el sentido de tener una mejora o una buena base de datos. En un segundo punto vamos a hablar de lo que es el completado de datos faltantes de la reconstrucción de series de datos climáticos. Prácticamente vamos a usar la herramienta Field Data que hace 3 años atrás se creó la herramienta y desde entonces hemos ido trabajando estación por estación para poder, digamos, minimizar esos vacíos o esas faltas de datos que existen dentro de una serie climática. Entonces, para eso vamos a usar algunos métodos en el cual van a estar, digamos, inmiscuidos estadísticamente. Y también voy a hacer una demostración de la misma, cómo se hace con la base de datos. En este caso, tenemos ahí 4 métodos: el método lineal, el método de valor medio, el método de diferencias, el método de media móvil, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a permitir, digamos, generar información que sea a nivel de mensual, como también a nivel diario. Lo otro son los métodos de multivariados. Estos métodos prácticamente nos van a dar una idea clara de utilizar otras estaciones, podrían ser en este caso 2 estaciones, 3 estaciones, hasta 4 estaciones se puede tomar para poder, digamos, rellenar ese vacío de información que existe en la estación que está siendo tratada. Ahí vemos métodos, por ejemplo, el método de criterio de Carl, el método de razón o ratio normal, el método de combinación lineal ponderada, ¿no es cierto? Y el otro es el método de criterio. En este caso, a ver, aquí tenemos un problemita de presentación. Ok, ahora sí. El método de combinación lineal ponderada, el método de criterio de Carl de correlación lineal, el método de correlación múltiple. Estos 3 últimos métodos están basados en la aplicación que prácticamente todos conocemos. De repente algunos servicios meteorológicos lo conocen como el método, en este caso, que también tiene en los métodos bueno, en la base de datos que se maneja en el HYDRACSES. Este método también ha sido introducido para HYDRACSES en el sentido de poder manejar la información de mejor forma posible y hacer la combinación. Entonces, en ese sentido, más adelante voy a ir mostrando en qué consiste esto, cómo se hace y cómo la define, digamos, en este caso, el que está haciendo este tipo de tratamiento de información, ¿no? El tercer punto, vamos a hablar un poco de lo que es el control de calidad con herramientas Andescusi. Para ello hemos utilizado, bueno, se ha creado un script en R, el cual va a permitir a generar, a conformar, en este caso, el formateo de datos. Este formateo de datos, en muchos de los casos,
así generado mediante el Excel, no hemos tenido mucho éxito, entonces hemos tenido que crear otra herramienta para hacer ese tipo de formateo de datos. Y posteriormente el Andescusi, que ya de repente muchos conocemos, ha servido para nosotros como una herramienta de primicia para poder hacer lo que es el control de calidad como tal. Y por último, ahí nuestro amigo Willy estará compartiendo de lo que es el método de completado de datos mediante el reanálisis con MERA 2 del ENSEP, ¿no? Entonces ahí va a hablar un poco más detallado de cómo es que se toma la información, cómo tiene que, digamos, hacerse la interpolación con 2 o con 3 estaciones a la vez, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando en ese sentido, ¿ok? Bueno, en la reconstrucción de series de datos meteorológicos, el problema del análisis de serie de datos es fundamental, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver métodos estadísticos, cómo realizar el dato faltante y la calidad de la base de datos con el que también tenemos que trabajar. Por lo tanto, hay que hacer este tipo de tratamientos que más adelante nos va a servir para generar diferentes productos. Entonces ahí en un contexto general, bueno, es común encontrar, por ejemplo, datos que contengan registros, ¿no? Por decirles 1 año, 2 años, 3 años que tienen falta de datos. Entonces, eso hay que tratarla y ver de alguna manera generar otro tipo de dato que también esté, digamos, acorde a la climatología del lugar. Pero en ese sentido, esto prácticamente se va a ir trabajando con estas 2 herramientas. Entonces, nosotros ya hemos hecho algunos procesos en el cual nos ha dado alguna idea muy clara de cómo, digamos, es el proceso. Dentro de eso, el objetivo principal es, digamos, realizar esta reconstrucción de series de datos en distintas estaciones. Prácticamente, en el área que estamos ahora trabajando es en la parte altiplánica. Podría decir, por ejemplo, en las regiones del municipio de Achacachi, Calacoto y lo que es Sicacica, puesto que ese es, digamos, una área prioritaria ahora para lo que estamos realizando aquí en Bolivia en el proyecto de Euroclima. Entonces, hemos también priorizado esa, pero más antes ya hemos hecho algunos trabajos ya, por ejemplo, para la parte de la llanura, en la cuenca del Mamoré, también en la parte sur, lo que es la cuenca del en la región del Chaco. Entonces, esa información, por ejemplo, ya, digamos, tenemos clasificada en un sentido de que va a entrar a una nueva base de datos. Entonces, de esa forma estamos, digamos, haciendo que la información tenga mayor consistencia incluso en la información. Para ello voy a hablar un poco de lo que son los 7 niveles en el cual actualmente el Sistema Nacional de Información Hidrometeorológica ha sido, digamos, ha implementado estos niveles en el cual la información llega de la estación y esa información tiene que tener un proceso. Y ese proceso prácticamente parte del nivel 1, que es netamente la validación de la estructura del registro de datos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Prácticamente consiste en que la información tiene que llegar en su totalidad. Por ejemplo, del 1 al 31 de julio tiene que estar registrada, ¿no? Entonces, si digamos que en algún momento esa información falta en 1 o 2 fechas, entonces ya esa información tiende a tener un poco dudoso la información, puesto que el observador haya tenido algún tipo de eventualidad en el cual no ha podido, digamos, registrar, ¿no? En un segundo nivel estamos hablando de la validación de datos según límites. Entonces ahí ponemos límites tanto flexibles como también unos límites rígidos, ¿no? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, en que se toma el valor más alto, ¿no?, de todo el registro en este caso puede ser de los últimos 30 años. Entonces, esta información va a permitir a que se ponga un umbral, y ese umbral va a ser de que a partir de ahí no se pueda... Sí, diga. Ok. Entonces, este valor nos va a permitir a que los valores no salgan de ese límite. Entonces, esas ponderaciones hay que tomarlo muy en cuenta antes de hacer el registro. En un tercer nivel, hablamos de lo que es la validación de coherencia temporal del dato. Entonces, ahí tiene que ver con la variabilidad del dato mismo
que no tenga, digamos, algunos datos que no sean, digamos, dentro de esa variabilidad. Entonces ahí el que está haciendo la digitalización tiene esa opción para poder, digamos, limitar algunos valores que no estén dando una buena señal. Por lo tanto, esta parte de la validación de la coherencia temporal nos permite, por ejemplo, ajustar esos rangos. Entonces ahí nuevamente, por ejemplo, se puede conversar con el observador para ver cómo, digamos, ha hecho la observación durante el periodo o durante el mes que ha ido haciendo ese registro, ¿no? Entonces, en un nivel 4, por ejemplo, estamos hablando de lo que es la validación de coherencia interna de los datos relacionados entre variables. Entonces, ahí se comparan 2 o 3 variables para poder ver cómo ha ido, digamos, dentro de la variabilidad del clima mismo en función a esos 3 parámetros. Ahora también es válido aquí, por ejemplo, agarrar 2 estaciones o 3 estaciones en el sentido de que esa información pueda tener algún tipo de elemento que sea sospechoso. Entonces ahí hacemos ese tipo de validaciones. Hablamos de un nivel 5 en el cual la validación de la coherencia temporal de la serie también es permitido, por ejemplo, hacer eso, lo que comentaba hace rato, tomar varias estaciones o también tomar el mismo valor en el cual se podía, digamos, mostrar como un dato sospechoso. En un nivel 6 es la validación de la coherencia espacial. En este caso se hace un contraste de los datos de cada estación con otras estaciones. Entonces ahí, por ejemplo, nos permite agarrar 3 estaciones para validar la misma información. En este caso, si hablamos de la precipitación, en un área de 10 kilómetros, si se encuentra a ese nivel, podemos observar que podemos ver cómo, digamos, se está comportando lo que es la precipitación. Entonces, a ese rango podemos, digamos, visibilizar la información de forma sistemática. En un nivel 7 estamos hablando de una inspección visual, ¿no? Una vez que tengamos la información, entonces ahí tenemos que tener el cuidado de hacer la inspección visual, que está generada en un gráfico, bueno, implementado en un sistema de visualización, en este caso en Excel o podría ser en R. Entonces, esa manera de verificar nos va a permitir ver cómo está nuestra información. Entonces, esos son los 7 procesos que antes de hacer la digitalización de la información se la realiza de forma continua y además cada mes se la tiene que realizar. Bueno, esa es, digamos, una parte del trabajo que se ha implementado y actualmente se está trabajando. En el completado de datos podemos decir, por ejemplo, este es un ejemplo de la estación de Achiri, que es a nivel mensual, que se ha trabajado prácticamente con la información de precipitación. Entonces aquí voy a activar esto. Si podemos ver acá, aquí hay un vacío. Aquí hay un vacío que el dato original es de color azul y el dato rellenado en este caso es de color naranja, ¿no? Entonces, entre segmentados. Entonces, fíjense aquí, hay un periodo en el cual no ha habido registro. Acá también hay otro que en un periodo no ha habido un registro, ¿no? Y pequeños vacíos que van apareciendo por acá que han sido, digamos, ya tratadas. Aquí, en el último periodo de este año también. Entonces, aquí lo que estamos observando es que esa información ya ha sido tratada con varios métodos estadísticos que más adelante voy a ir mostrando de forma práctica cómo se le hace el relleno como tal con estas herramientas. Ahí claramente nos muestra esta falta de datos y actualmente sería esta, ¿no? Una conformación más completa de del dato mismo. Entonces, podemos ver una variabilidad bastante interesante con el cual ha ido trabajando la información, ¿no? Acá también hay un tanto, digamos, ha ido conforme a su variabilidad, ¿no? Y en este último periodo de igual manera, ¿no? Entonces, sería esta, digamos, como un ejemplo a la cual tendríamos que llegar cuando se esté haciendo ya el trabajo mismo de la reconstrucción del dato, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ello nosotros hemos tomado esta base de datos
Aquí tenemos un gráfico en el cual podemos sintetizar. La información inicia en 1975 y culmina en el 2018. Entonces aquí está cuantificada, por ejemplo, mes por mes y día también la cantidad de datos que se han ido registrando de cada una de estas estaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, para Ayoayo, Beringuela, Calacoto, Catacora, Chirapaca, Collana, Belén, Chucota. Entonces estas estaciones iniciarían, por ejemplo, en 1975. ¿Y qué pasa en esta parte? Porque aquí hay un falta de datos bastante amplio, ¿no? Entonces hay que ver si alrededor de estas estaciones, bueno, de esta estación, por ejemplo, de Catacora, hay otra estación más cercana o puede haber 2 o 3 estaciones también. Entonces, eso va a permitir a que en este vacío nos permita rellenar con ese tipo de métodos. En este caso, estamos viendo, hay otros que están por aquí, por ejemplo, tenemos falta de datos bastante amplio, ¿no? En el caso de que no hay, digamos, no va a ser factible, digamos, rellenar ese dato, se va a hacerse ahora con lo que es el dato del análisis con MERA2. Entonces, aparte, vamos a ver también cómo, digamos, genera esa información y cómo realmente se rellena ese vacío de información. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, estas son las 3 áreas en las cuales hemos tomado. Fíjense aquí en el primer mapa, tenemos bastante amplio en cuanto a las estaciones, tanto pluviométricas como también tenemos termopluviométricas, algunas que son sinópticas, como por ejemplo del aeropuerto, y otras solamente son pluviométricas. Entonces ahí se ha clasificado en tres grupos en el que va a permitir, por ejemplo, hacer ese trabajo. Para las pluviométricas, netamente se agarró las que tienen registro de lluvia, ¿no? En la segunda parte también se agarró la parte de aquellas estaciones que tienen temperatura. Pero ahí aditamentando, ahí hemos hecho algún experimento en el cual en la estación que no tiene, por ejemplo, temperatura máxima ni mínima, hemos tratado de ajustar con información del reanálisis. Bueno, tiene interesante la información, pero el problema de esto es que no tenemos el contraste, o sea, para la validación. Entonces ahí de repente no va a ser tan válida, pero esa información servirá más adelante, por ejemplo, para la generación de ciertos productos que nos va a permitir interpolar en ese ámbito, ¿no? Más abajo tenemos en el área de Calacoto, que también es un área piloto en el cual se está trabajando ahora, y en la región de Sicacica, que sería esta, ¿no? Entonces, ahí vemos algunos puntos de estaciones con el que se va a ir trabajando. Y en el otro mapa tenemos algunas estaciones que actualmente están trabajando como las estaciones en tiempo real. En este caso, son estaciones automáticas que digamos, están siendo puestas, pero que no tienen mucha información. Esto, por lo menos, tiene recientemente de 5 a 3 años. Esa información va a servir, por ejemplo, para hacer la generación de información para la parte de sequía, o sea, hacer lo que es el seguimiento de la sequía. También tenemos una parte ya implementada en cuanto al monitoreo de ese tipo de información. Entonces, eso va a servir más o menos para ese tipo de ámbito. Bueno, voy a hablar de lo que es la correlación entre los datos. En aquí un poquito lo que hemos querido hacer es sensibilizar la información. Bueno, uno de los métodos que se ha aplicado aquí es el de la correlación entre datos mediante lo que es el método estadístico de Pearson, ¿no? Tomándose los rangos entre más menos 1. Esto va a permitir de que se sensibilice la información. En este caso va a sensibilizar en los periodos lluviosos, no tanto así en el periodo seco, porque la información tiende a tener valores ceros y esa información, digamos, no va a ser tan relevante en ese sentido. Entonces, para eso, por ejemplo, se ha tomado en cuenta 3 hasta 4 estaciones para poder sensibilizar la coherencia temporal que pueda tener la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se ha ido trabajando para la parte de la precipitación, ¿no? Y se ha agarrado otras herramientas, como por ejemplo el que tenemos de Zafiro Wilks, que se trabaja mediante otra herramienta, que es el de SPS,
te da valores entre rangos también que te permite ver si esa información es, digamos, coherente a la otra estación o a la otra información que es ido trabajando. Ahora sí voy a hablar un poco de lo que es el software como tal de reconstrucción de series de datos meteorológicos. Para ello, el Field Data es una herramienta que permite hacer ese trabajo en cuanto a relleno de datos. En este caso, también hace una reconstrucción en donde periodos largos, donde no hay información, se puede agarrar 2 o 3 estaciones para hacer ese proceso. Prácticamente, esta herramienta ha sido creada en el 2000, entre el 2012 y el 2013, ¿no? Gracias a una cooperación que se dio en ese entonces a través de un proyecto PREC, que ha sido parte del Ministerio de Economías, el cual nos ha dado, digamos, un aliento en el sentido de generar este tipo de herramientas. Y esa está basado en un documento que lo tiene la NOAA. Voy a adjuntar al finalizar este documento para que también ustedes puedan ver y puedan ver cómo, digamos, se ha ido desarrollando esta parte de la elaboración misma del Field Data, ¿no? Tiene 3 componentes importantes. Una parte, lo que son los datos como tal, el proceso que hace dentro del sistema mismo y el resultado que lanza. Entonces, en este caso, el resultado que se espera uno es que la información ya no tenga esos vacíos y al finalizar los datos estén completamente, digamos, rellenados. Bueno, ahí hablamos de unos métodos que prácticamente hemos ido visualizando, en este caso los métodos univariados que tienen 4 componentes, el método lineal, el valor medio, las diferencias y la media móvil. Esta parte de los métodos univariados prácticamente se trabaja con información a nivel mensual, ¿no? De repente ahí no es tan válido como para hacer un relleno donde la información, por ejemplo, tiene una amplio falta de datos en el cual no se puede hacer. Entonces, uno de estos métodos no va a dar un resultado bueno, pero en algunos datos, por ejemplo, solamente tiene falta de datos de un mes, por decirles, de 2 meses, en ese caso sí va a ser, digamos, factible en la realización, en el completado de datos como tal, ¿no? Entonces, estos métodos, por ejemplo, dan posibles datos de correlación también entre 2 o 3 estaciones. Entonces, ahí se va a ir trabajando a nivel mensual. Entonces, voy a ir mencionando uno por uno y también voy a hacer una parte práctica haciendo el uso de la herramienta Field Data para ver cómo esto trabaja en función a ese tipo de información. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el método lineal, en el cual dice que este método constituye la falta de un dato por el valor correspondiente al registro en la escala temporal. Entonces, estamos hablando de un dato anterior más el dato posterior, esto dividido entre 2. Entonces, esto se puede hacer manualmente también. Si nosotros agarramos un registro de datos en Excel, se puede hacer manualmente esta parte, y es lo más sencillo que se puede, digamos, rellenar. En este caso, el método solo será correcto aplicando a los valores de humedad relativa y a lo que es la temperatura, no tanto así digamos, a la variable de la precipitación, ¿no? Voy a salir de aquí. Ok, esta es la herramienta, lo que es el Field Data, en el cual, como les comentaba, ya ha sido creada en el entre el 2011 y el 2012 a través de un proyecto en el cual se implementaba esta herramienta. Prácticamente lo que hace esta herramienta es trabajar, en este caso, en una primera parte, tener los resultados con métodos univariados. A ver, voy a cargar una información. Una cosa que tiene que tomarse en cuenta es que la información prácticamente tiene un formato y este formato es a través de un formato SysMet. Aquí voy a mostrarlos el formato a nivel mensual. Por ejemplo, esta estación de
A ver, esto vamos a abrir. Acá tenemos la información de este formato. Entonces tenemos los años, ¿no? Hasta lo que vendría a ser 2018, de enero a diciembre, y en el encabezado tiene que estar el tipo de codificación de la estación, en este caso el nombre, el departamento, la provincia, su latitud, longitud y la altura a la cual se encuentra la estación, ¿no? Entonces ahí, para la variable de la precipitación, este es un formato SysMet que se genera inmediatamente y esa información, digamos, tiene que ser suministrada al field data. ¿Ok? Entonces voy a ir al field data. Voy a trabajar solamente con la parte de las estaciones que tienen temperatura máxima. Ok, aquí abre una ventana en la cual te dice qué estaciones tienes, digamos, en esa carpetita en Excel, ¿no? Entonces aquí voy a abrir la estación de Catacora. Entonces lo que hace es leer ese formato y poner en columnas la información. Y también te da una parte de el coeficiente de correlación al cual, digamos, va a ser comparada, en este caso, con otra estación. Estamos hablando de la información desde 1992. ¿Ya? Fíjense, esta es la información. Si vamos a un lugar donde no hay información, esa información, digamos, va a ser rellenada, ¿no? Aquí, entre lo que vendría a ser de enero a diciembre de 2006, de enero de 2007, hasta lo que vendría a ser parte de diciembre de 2018 y enero de 2009, no habría la información. Entonces, fíjense, hay un amplio falta de datos en el cual, digamos, tiene que ser tratado. En el caso de la temperatura, va a ser más práctico hacerla con una estación más cercana, ¿no? En la diapositiva que mostré, ahí se veía, digamos, las 3 estaciones con el cual se va a ir, digamos, trabajando. Esta información es entonces de la estación de Achiri. Entonces aquí ya se le pone el nombre al cual se le va a tratar. El siguiente, aquí hay un icono en el cual se muestra en signo positivo, nos indica para adherir estación, otra estación, o como también para desagregar o eliminar la estación, digamos, que no es adecuada a esta. Entonces se va a ir trabajando con estos iconos en el cual se puede ir, digamos, aplicando este tipo de tratamiento. Si se han dado cuenta acá, arriba, se abre las 2 ventanas o con los 2 métodos que se va a ir trabajando. En este caso, los métodos univariados. Ahí te permite seleccionar, ¿no?, información, el método con el cual, digamos, podría ser rellenada la información. En este caso, tenemos los 4 métodos, en este caso el lineal, el valor medio, la diferencia y la media móvil, ¿no? Entonces, si yo aplico, por ejemplo, el valor medio, hay una explicación que te sale, en este caso, dice, este método consiste en sustituir la carencia de un registro por el valor medio del anterior y el posterior, ¿no? Entonces, cuando hago el clic en algún determinado método, entonces da un comentario de cómo es que va a ser el dato rellenado, ¿no? Entonces, el siguiente de igual manera. Acá, por ejemplo, en la consistencia de media móvil, podías hacer un recorrido de 3 en 3, puede hacer un recorrido de 2 en 2, entonces mucho va a depender, digamos, del criterio del que esté haciendo el trabajo. Principalmente lo tiene que hacer un meteorólogo, un climatólogo, porque conoce, digamos, el área, conoce el lugar de la estación, las características geomorfológicas que tiene la estación. Entonces, para ello, digamos, tiene que ser una de los aditamentos para que se pueda, digamos, hacer ese trabajo, ¿no? Ok, yo voy a escoger, a ver, el de lineal, entonces le digo aceptar, ¿no es cierto? En este caso ya es un trabajo de relleno, fíjense, pero tomó valores, ¿no?, de casi similares, ¿no?
valores que prácticamente no serían tan válidos como para decir que este dato es correcto, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo voy a eliminar, no me sirve, ¿no? Orlando. Hola, sí, adelante. Orlando, disculpa, una consulta. Entiendo que la estación Achiri es la que vas a completar. ¿Cuál sería, Exactamente. cuál sería la segunda, digamos, serie referencial con la que tú vas a generar, ya sea la lineal o las siguientes, bueno, en este caso era la lineal, ¿no? Había Ajá. móvil también, pero no entiendo, o sea, cargas una primera estación que vas a rellenar, pero ¿cuál es tu estación de referencia? Porque no la veo cargada en el programa. Ok. En este caso, fíjense aquí en la presentación, no sé si se ve, Willy. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ok. Ahí en la presentación, hace rato comentaba de que tenemos tres estaciones al cual vamos a hacer un trabajo de relleno. En este caso, aquí está ubicada la estación de Achiri, ahí con el puntero, ¿no es cierto? Vamos a pintar. Esta es la estación en la cual va a ser tratada, ¿no? Al cual lo vamos a hacer el relleno de datos. Entonces, vamos a apoyarnos con estas dos estaciones que están aquí, que es de Santiago de Machacá y a lo que es el de Catacora, perdón. Pero también tienes una que es Berenguera, pero esta estación solamente tiene registro de lluvia. Pero por ahí también tienes la otra, que es el de Calacoto, que está unos kilómetros más allá, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, no tendríamos que tomarla, puesto que ya la distancia a la cual se ubican estas dos estaciones ya sería un poco más alejado. Entonces, para lo cual, lo más factible sería tomar estas dos y esta más. Entonces, fíjense, yo tengo que ver, digamos, un relleno, en este caso, tomándose una estación cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, para ver si realmente daría esa factibilidad, ¿no? En este caso, eso es lo que voy a hacer. Aquí voy a ir ahora a Pilata, ¿no? En este caso, la estación de Achiri, al cual va a ser tratada, ¿no? Estamos hablando de un método univariado. Bien. ¿Dónde estás? Voy a hacer aquí. ¿Dónde está? A ver, voy a cerrar esto. Descartar. ¿Y por qué se pone así? ¿Quién está viendo? A ver. Aquí, para esta estación, habíamos hablado de Chiri, ¿no? De primicia, en este caso, la estación no va a ser válida utilizando lo que es el método univariado, porque estamos hablando prácticamente de una fórmula en el cual dice el dato anterior más el dato posterior dividido entre dos. En este caso, fíjense, aquí la información a partir de este periodo, estamos hablando de enero de 2006, tiene un amplio espectro de falta de datos, por el cual este método no me va a permitir hacer ese tipo de relleno, en primer lugar. Tampoco va a poder permitirme el valor medio, puesto que en esta parte no va a tener, digamos, esa coherencia de poder rellenarla. Por lo tanto, no lo voy a tener que utilizar este método. De repente, donde hay información de corto periodo, fíjense, a ver, vamos a buscar un corto periodo acá, por ejemplo, tenemos 3 datos faltantes, podría servirnos. Para ello voy a hacer esa aplicación ahora con el método lineal, y fíjense, ¿no? Acá y ahí se hace relleno, y aparentemente me da valores bastante coherentes, en este caso para esos 3 meses que tienen falta de datos. Pero no tanto así, aquí arriba, fíjense, el valor es repetitivo. Por lo tanto, lo que yo tomaría es
tomar bien estos tres datos, ¿no? Y descartar estas otras que están más arriba. Entonces, por lo tanto, el método que estoy usando no me es de factibilidad, ¿no? Entonces, el otro, que tenemos el valor medio, también voy a hacerlo y voy a aplicar a la misma serie. De repente aquí la información, y ahora ya es el valor medio en el cual podemos observar, ¿no? A partir de aquí, de repente tiene, digamos, una coherencia en cuanto al cambio de dato que está generando, ¿no? Más aún, más adelante, aquí, por ejemplo, ya como que la información con los meses anteriores tiene, digamos, esa coherencia. Pero hay un dato aquí, un valor muy bajo, fíjense, de 7.3, ¿no? Entonces ese valor, por ejemplo, ya nos da como una idea de que esta información de repente tiene algún elemento que en ese periodo se ha ido registrado y que tiene que ser, por ejemplo, verificada, ¿no? Entonces también te da esa opción para poder visualizar. El otro método que sería la de diferencias, también voy a generarlo. Fíjense, en esta ventanilla por este lado se va acumulando, digamos, con el método que se está haciendo el trabajo. Y aquí lo que podemos ver es nuevamente evaluar que en este periodo de falta de datos no tendría sentido, por ejemplo, porque son valores repetitivos que se está haciendo, ¿no? Entonces, este método tampoco sería, digamos, lo más útil para hacerlo. Y lo otro es la media móvil, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes saben, podríamos ponderar valores entre 3 o valores entre 4. Entonces, mucho va a depender de la regresión que pueda hacer en el mismo dato. Entonces voy a hacer por valores de 3. De igual manera, fíjense, tiene valores repetitivos en esta parte. Pero más adelante, donde vemos, donde hay pequeños vacíos, fíjense, tampoco tiene mucha relevancia. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la opción válida para esto? En este caso, el valor medio de repente nos estaría dando una buena señal de relleno de datos, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser, digamos, el elemento que voy a tomar para después verificar, ¿no? Cuando esté haciendo la verificación visual, en este caso cuando haga una gráfica. Y de repente esta información es la que podría tomar. Entonces, lo que voy a hacer es salvar esta información, que es el del valor medio, ¿no? Ya rellenada para la estación de Achille. En este caso, aquí tenemos una opción para exportar en Excel. Aquí la información que se ha generado es el valor medio, que es esta. Entonces aquí tenemos dos opciones. O bien esta lo puede configurar en un formato en columnas, o como también en formato en un formato anterior que se introdujo la información. Entonces voy a hacer de que esa información, digamos, esté en el formato SysMet que hace rato decía. Entonces, datos faltantes nuevamente va a poner con asteriscos, o como también puedo modificar esto, puedo poner el menos 99.9, ¿no? Entonces, de esa forma voy a mantener, digamos, el formato o el orden que se tiene anteriormente. Entonces, voy a poner asteriscos, aquí, 4 asteriscos, y la voy a direccionar donde tiene que ser guardada. Entonces, aquí me está dando una dirección en el cual de donde se ha ido aplicando, digamos, la captura del dato, ¿no? Entonces, aquí voy a poner valor medio, la estación de Achille, ¿no? Voy a guardar en un formato X, formato Excel, en este caso. Entonces, aceptar. ¿Ok? Si me voy a la carpeta, voy a ver ahora los datos de Achille, justamente. ¿Dónde está? La guardo. Otra vuelta voy a exportar, creo que no se guardó. Ah, está en formato Excel. A ver. Valor medio de Achille. Entonces,
Entonces, este sería, digamos, ya la salida de lo que yo había generado. Voy a abrir. Entonces, fíjense, la configuración lo hace de la misma manera. Y aquí podemos observar claramente que ya no hay, digamos, un dato que se haya sido la falta de datos que hace rato veíamos, ¿no? Pero ha habido, digamos, una modificación de la información. Bueno, esto es de Achire, esta es la precipitación, esto voy a hacer máxima. Achire, justamente es esta la información, ¿no? Ok, bueno, aquí hay la información, fíjense. En este caso estamos hablando del 1993 con valores de 12.2, acá, 14.9. Entonces, aquí donde hay falta de dato, en 2006, 2007, 2008 y parte de 2009, entonces vamos a ver el relleno, 2006, 2007, 2008, pues toda esta área ha sido, digamos, rellenada con ese método, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña gráfica, vamos a ver cómo, digamos, ha ido trabajando esto. Disculpe, Orlando, estamos viendo solo Field Data. Solo Field Data. Sí, sí. Ok. Fíjense ahora, ha habido una gráfica. Ah, bueno, ¿cómo se hace eso? Aquí. Ahí. ¿Ahora sí? ¿Dónde está? Y ya lo pueden ver, estoy trabajando en la hoja de Excel. No. Ahora, ¿cómo? Quizás deje de compartir la pantalla y actívela nuevamente con el Excel. Aquí compartido. Este. Ahora sí. Ok, ahí está el Excel. Ok. Entonces, aquí lo que hemos hecho es ahora trabajar en el relleno con el valor medio de la estación de prueba. Aquí estoy comparando un poco, bueno, esta parte de lo que se está rellenando. Fíjense, el periodo de 2006 al 2009, donde no hay información. Voy a pintar también de color verde. Entonces, en el mismo periodo, si se fijan, ha sido, digamos, rellenada la información, ¿no? Entonces, los valores que estamos viendo, para mí que no son tan buenas porque tienen valores repetitivos, ¿no? Entonces, nuevamente puedo hacer un análisis y hacer una gráfica y ver cómo, digamos, ha ido comportándose esto también, ¿no? Y por aquí ya tengo una gráfica que me sale un tanto homogénea, fíjense, ¿no? Entonces, en esa parte, lo que yo puedo hacer es tomar solamente para un año, en este caso, para lo que vendría es el 2006, y el resto voy eliminando de esta forma. No lo tomo en cuenta ese valor y solamente para ese mes. Lo voy tomando en cuenta con este método. Entonces, ahí podemos nuevamente hacer ahora el uso de otras herramientas que tiene el Field Data, ¿no? Voy a cerrar esto. Voy a usar otro método. Ok, voy a irme a la presentación para mostrarles las otras herramientas. Sí. Okay. Entonces, ese es el, digamos, los tres métodos que se ha ido trabajando. La presentación.
¿Bien? ¿Bien? En la diapositiva que voy a compartir está, digamos, la explicación de cada método y también digamos, el manual, ¿no? ¿Ya? Esta es la media móvil, ahí explica, digamos, cómo esta tiene que ser tomada en función al valor que se va a rellenar. Ahora sí, vamos a entrar a la otra parte que serían los métodos multivariados. Y aquí sí nos va a dar una opción clara de poder rellenar con varios criterios. En este caso, el método multivariado, ¿no? Se va a ir, digamos, haciendo el uso del método de criterio de Descartes, el método de relación o ratio normal, también tenemos el método de combinación lineal o ponderada, el criterio de la correlación lineal, y luego lo que es el método de correlación múltiple Cormul. Entonces, estas dos últimas, por ejemplo, básicamente también tienen otras aplicaciones en otro ámbito, como por ejemplo en lo que es el vector regional, ¿no? Entonces ahí te da la opción de poder crearte entre 2 a 3, incluso hasta 5 estaciones con el cual puedes ir, digamos, trabajando en el propio relleno como tal, ¿no? Y aquí voy a utilizar este método para poder hacer un relleno, ¿no? En este caso para la parte de los datos diarios, ¿no? Y ahí va a dar, digamos, una idea clara de poder usar varias estaciones. En el caso de la precipitación, por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta que esa es una variable independiente porque la precipitación no es homogénea. Pero para la parte de la temperatura también es válida y también para las otras variables, donde la información puede ser, digamos, linealmente un tanto buena. Ok, en el criterio de Cal, por ejemplo, tenemos, bueno, esta es la aplicación como tal que se tiene que hacer. Voy a ir también nuevamente al field data para poder, digamos, mostrarlos. Esta es la razón o ratio. Acá tenemos la fórmula como tal, en el cual está, digamos, trabajando. ¿Bien? Tenemos la combinación lineal ponderada, ¿no? Que también, digamos, da en fórmula cuál es, digamos, el aditamento que tiene que hacerse en función a la serie, ¿no? En este caso, calcula, digamos, valores ponderados en función al dato como tal, tomándose en cuenta varias estaciones. Entonces, ahí tiene, digamos, esa habilidad. El otro es el criterio de correlación lineal, ¿no? Entonces, voy a ir demostrando cómo, digamos, eso va a ir trabajando. Este está en función a una fórmula también, ¿no? En el cual podemos ver acá. La Y es igual, toma valores lineales en este caso, ¿no? Y va, digamos, dando una consistencia no tan perfecta, pero nos da, digamos, una idea clara de cómo va a ir rellenando. Hay que tomar en cuenta en esta parte, por ejemplo, 3 aspectos importantes, ¿no? En este caso, la existencia de un número de años comunes en ambas series, la proximidad geográfica, que es lo más importante, es necesaria que las estaciones tengan, digamos, rasgos climáticos similares a la región, ¿no? La otra es la comprobación de que la nueva serie resultante dé, digamos, un resultado como un incremento a la información original, o sea, similar a la información original. Entonces, ahí esas son 3 consideraciones que cuando se usa, por ejemplo, el criterio de correlación lineal se tendría que tomar en cuenta. Entre la correlación múltiple, el Cormul, también esto va a funcionar bien en valores, por ejemplo, de temperatura, presión y precipitación, ¿no? También en algunas variables, como por ejemplo en la insolación, ¿no? Entonces ya bien les decía, por ejemplo, aquí, si la estación C tiene que ser tratada con estas estaciones A, I, B y D, entonces esta va a tener, digamos, este tipo de configuración, ¿no? Entonces aquí, si la estación C, por ejemplo, está siendo, digamos, tratada, va a tomarse en cuenta la estación A, la estación B y la estación D. Entonces, va a tratar de que éstas se, digamos, se alineen a esta estación donde la información tenga, digamos, ese vacío, ¿no? Entonces, este es un método que prácticamente está basado en vector regional, ¿no? Que de repente muchos lo conocen.
Este vector regional también, digamos, está introducido en lo que es la herramienta, en este caso, también usada acá en el CENAMI, en el IDRAXES, ¿no? Entonces, ese también tiene ese criterio de poder hacer este tipo de tratamiento, ¿ya? Ok, entonces ahí voy a parar la presentación. Ok, ahora nuevamente voy a trabajar con esta herramienta Field Data. Bueno, esta tiene una opción también para guardar todos los ejercicios que se ha hecho, se pueden ir guardando acá en archivo donde dice guardar o guardar como, entonces se va a generar un formato PFD, ¿no? Entonces yo puedo guardar como ejercicios, entonces voy a direccionar donde se tiene que guardar, ¿no? Entonces ahí guardar, ¿ok? Voy a poner en blanco. Ahora sí voy a tomar nuevamente ese criterio de hacer el relleno con 2 o 3 estaciones. En este caso voy a usar nuevamente el archivo para la variable de la precipitación. En este caso, bueno, voy a usar para la temperatura nuevamente. Voy a tomar la estación de Catacora, que empieza en 1992. Tenemos la estación de Achiri, que empieza en 1992 también. Y el otro que empieza es el Santiago de Machaca en 1980. Entonces, estas dos estaciones más o menos tienen la similitud en el inicio de la información a partir de 1992. Entonces, estas dos estaciones voy a tratar de que la información esté, digamos, rellenada. Primero para la estación de Catacora, luego para la estación de Achiri y luego para la estación de Santiago de Machaca. Entonces, en ese sentido voy a ir trabajando para la variable de la temperatura, ¿ya? Entonces aquí, esta es la serie que inicia en 1992. Fíjense, hay falta de datos, ¿sí? Viendo eso. Aquí hay una falta de datos a partir de 2006. Bien. Aquí también hay falta de datos en 2010. Aquí hay un mes que falta. Ok. Voy a tomar otra estación. Bueno, a esta la voy a poner, en este caso, la estación de Catacora, y voy a tomar la estación de Achiri ahora, para el mismo periodo. Entonces, esto es Catacora. Okay. Sí. El problema es que no genera. Ok, este es Catacora. Ahora voy a sumar la otra estación, que va a ser también el de Achiri, que está más cercana. Esta información de acá, que empieza en el mismo periodo. Ok, ahí tengo los dos. Ahí voy a poner, y voy a poner el de Achiri. Ok. Entonces, tengo ahora dos estaciones con diferentes datos. Y un poquito voy a revisar dónde es que falta datos. En este caso acá.
Esta parte del vacío no lo va a tomar en cuenta para la estación de Catacora, pero sí va a tomar en cuenta el área donde falte datos, ¿no? Y también voy a hacer viceversa. Voy a tomar Catacora para rellenarle lo que es Achiri también. Entonces ahí mismo en el Field Data voy a ir trabajando para completar estos datos al mismo tiempo. Fíjense, va a tomar en este periodo esta información, ¿sí? Aquí tenemos la información que va a ser completada. Estamos hablando de una estación que tiene casi similitudes, o sea, características similares, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a tomar ahora también otra estación. A ver, aquí tenemos, voy a subir la estación cercana también ahí, que sería la estación de Calacoto, si no me equivoco. Ah, Santiago de Machaca, pero con un periodo un poco más largo. ¿Ok? Tenemos ahora 3 estaciones, también con similitudes, ¿no? Entonces aquí, fíjense, a la estación, aquí voy a poner Santiago de Machaca. Ok. Entonces tenemos esas 3 estaciones. Para Santiago de Machaca, evidentemente aquí lo que va a hacer es ponderar entre la estación de Catacora y lo que es la estación de Santiago de Machaca y tratar de rellenar con estos métodos multivariados que estamos viendo, ¿no? Entonces va a trabajar de esa forma ahora con 3 estaciones o con 2 estaciones para una estación que va a ser rellenada, ¿ya? Ok, ahora sí voy a ir a métodos multivariados. Entonces, la estación de Catacora, que va a ser, digamos, la estación al cual voy a rellenar, voy a tomar como base el criterio de, ¿no? El criterio de Carr con estas 2 estaciones, en este caso con una estación de Achiri para completar la otra serie, aceptar. Entonces, el criterio de Carr ha ido, digamos, generando una cierta información. Voy a ver dónde está el falta de datos. En este caso, era en 2006 que faltaban los datos. Más abajo. Entonces, fíjense acá. Tomó los mismos datos que de Achille. Entonces, el criterio de Cals lo toma los mismos valores, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora voy a utilizar la otra estación que es Santiago de Machaca para Catacora. Nuevamente agarro el método multivariado. Ahora voy a tomar Santiago de Machaca para lo que vendría a ser para Calacoto, ¿eh? De igual manera, toma el mismo valor, entonces ya tendría, digamos, ese dato que posiblemente podría ser el dato que puede servir para el relleno. Voy a tomar otro método, por ejemplo, el de, en este caso, el de Cormul. Voy a tomar la información de, no sé si se puede hacer, estas 2 estaciones. Fíjense ahora, son 2 estaciones con el que voy a rellenar a Catacora. Entonces, se puede tomar incluso hasta 3. Voy a tomar este que era el hard, ¿no? El que estaba ponderando. Voy a ver ahora qué resultado me saca. Entonces, fíjense ahora, aquí los valores han ido cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ya, digamos, sería un aditamento, un dato que posiblemente podría servirnos para nuestro fin, ¿no? Pero hay valores que sobreestima o valores que son fuera de lo normal. Fíjense, valores entre 100, 90, 85, que para la temperatura no tendría que tener ese sentido, fíjense. Entonces, el método de Cormul solamente va a ser utilizada para la parte de la precipitación, ¿no? Entonces, el que voy a usar ahora es el de razón ratio, nuevamente para usando lo que es la estación de Achiri y Santiago. ¿Ok? Ahora sí, ya homogéneamente ya me está dando una idea más clara para la estación de Catacora. Entonces, fíjense, para la variable de la temperatura máxima ya estaría rellenando con respecto a esta falta de dato. Ahora aquí ya tendría unos valores
un poco más certeros a lo que se ha ido, digamos, calculando, se ha ido jugando con los 3 métodos que ha ido viéndose, ¿no? Ok, entonces, esta información voy a exportarla para después verificarla cuán válida es la información, ¿no? Entonces, voy a irme a exportar y voy a poner lo que es R normal, ¿no es cierto? Y voy a poner en este sentido para graficarle cuál ha sido, digamos, la variabilidad que ha generado, ¿ya? Voy a poner con el mismo signo y voy a guardar al archivo donde estaba. En este caso hemos jugado para la estación de Catacora, R normal. ¿Ok? Guarda. Muy bien, entonces, si me voy al archivo, donde está guardado, ¿dónde está? Presentaciones, aquí. Datos mensuales, Catacora, razón normal, ¿no? Voy a abrir un Excel y voy a ver cuán buena es la información en este caso, ¿no? Orlando, estamos viendo todavía Field Data. ¿Se ve el botón? Creo que no. Otra vuelta aquí. Aquí. Esto voy a... Enseguida. Este es. Sí. Okay. Entonces, este sería, digamos, la información de Catacora R normal con el cual hemos hecho el proceso de relleno, y acá abajo todavía no hay información, ¿no? Fíjense el relleno que hizo. Ahora voy a hacer una pequeña gráfica para ver si realmente tiene esa variabilidad. Entonces voy evaluando de esa forma. Entonces esos valores de menos 9,9 voy a cortar. Entonces fíjense ahora, esta es la nueva serie que se ha reconstruido a partir de 1992 hasta lo que vendría a ser 2018. De cierta forma ha ido bien, fíjense, ha ido, digamos, modificando la información. Incluso aquí hay un pico bastante significativo con el cual tendría que nuevamente analizarse o hacerse el control de calidad, ¿no? Para ver si este dato está dentro, digamos, en el registro, o en todo caso el método, digamos, que se ha usado ha sido, digamos, alterada de cierta forma, pero hay que nuevamente verificarla. Pero si se fijan, hay una variabilidad bastante interesante que ha hecho en cuestión a la temperatura máxima en este caso. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Hola, hola César, perdón, Orlando, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Les saluda Luis Ceballos del Cenamic. Buenos días a todos los colegas que están participando del webinar. En principio, Orlando, para felicitarte por la exposición, muy interesante, y quisiera hacerte una pregunta, más que nada en relación al proceso de sistematización que realizaron con esta herramienta de Field Data. Pregunta, si bien es cierto, con esta herramienta han resuelto un problema relacionado a lo que es reconstrucción o rellenado de datos. Mi pregunta es, ¿y con los otros procesos que has explicado, creo que son 7, relacionados a lo que es validación, también lo tienen sistematizado los otros? No sé si me escuchaste, Orlando. Sí, te escuché. Comentarte que sí tenemos una parte ya sistematizada con estos métodos y la otra parte también está en proceso.
Estamos ahora trabajando para la parte de la precipitación con otros métodos también. En este caso, el que mi compañero Willy va a hablar un poquito de lo que es el relleno de datos con datos de Almera 2. Entonces ahí les va a dar, digamos, una idea clara de cómo este también tiene aditamentos para hacer este tipo de relleno, en este caso, pero ya con información del reanálisis, ¿no? En donde, no, nuevamente les recalco, donde hay periodos largos de información faltantes en este caso, ¿no? Entonces, si te has fijado en la diapositiva anterior, ahí hay una gráfica en el cuadro en el que muestra, digamos, esa falta de dato, pero en periodos largos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese cómo lo podíamos rellenar? Bueno, una sería con estos métodos que estamos viendo, lo que son los multivariados, y la otra sería también con datos del reanálisis. Entonces, tenemos dos opciones para hacerlo. Una vez hecha esto, aquí lo que estamos haciendo es, digamos, verificar cómo ha ido, digamos, la variabilidad de la temperatura máxima en este caso. Lo voy a hacer para temperatura mínima, como también lo voy a hacer para la precipitación. En caso de la precipitación, de repente tengamos algunos problemas en cuanto, digamos, a la ponderación que tiene que hacer el método como tal. Pero de cierta forma sirve, ¿no? Una vez, digamos, que esté rellenado. Es válido para hacer, digamos, este tipo de visualización y hacer la verificación. Entonces, yo creo que ahí, digamos, ustedes si quieren hacer o quieren usar la herramienta, van a tener que tomar en cuenta estos aspectos. Ok, gracias. Ok. Muy bien, entonces, digamos, esa es una demostración muy rápida que hice. Ahora, acá lo que se podía hacer, no sé si están viendo el field data. Aquí vamos a cambiar. Ahora sí, ¿no? Ok, aquí tenemos, les decía a un principio, tenemos tres opciones para hacer, ¿no? Entonces, en este caso ya el R normal ya lo he trabajado, lo voy a ir quitando acá. Voy a quitar, sí. 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 Voy a quitar eso. Entonces, fíjense, nuevamente vuelvo a las tres estaciones con el cual he ido trabajando, ¿no es cierto? Ahora, el faltante de dato, por ejemplo, para Chiri la puedo usar nuevamente como otro elemento tomándose la estación cercana que es Santiago de Machaca, ¿no? Entonces, para esta estación nuevamente hago ese ejercicio haciendo el uso de cada uno de estas herramientas. Por ejemplo, Santiago de Machaca para la estación de Achiri, en este caso, o bueno, en este caso voy a cambiar, voy a modificar que esta estación de Santiago de Machaca sea a quien sea que haga el relleno de dato a la estación de Achiri. Por lo tanto, voy a modificar esto. Voy a llevar adelante. En este caso, Achiri va a ser el quien va a ser rellenada con el dato ahora de... ok, ahora sí. Entonces voy a tomar la estación de Santiago de Machaca para rellenar lo que es la estación de Achiri. Entonces voy a proceder tomando en cuenta otro valor, otro criterio. En este caso voy a hacer la combinación lineal ponderada. ¿Ya? Santiago de Machaca. ¿Ok? Entonces, la estación rellenada ahora es la estación de Achiri. Entonces aquí voy a buscar los datos faltantes que tuvo, estaba creo más arriba. Fíjense ahora aquí, lo tomé en cuenta esos valores simplemente e hizo el relleno, ¿no? Entonces voy a tomar ahora las dos estaciones, tanto Santiago de Machaca como también tomando otro criterio. Por ejemplo, este me va a permitir, no, esta, por ejemplo, me va a permitir poner dos estaciones. Esta otra. A ver, esta otra. Ok. Ya, entonces no permite. Creo que hay que ser algo así.
No, está bien. Entonces aquí, por ejemplo, lo que he hecho es usar lo que es el normal, ¿no? Entonces, de igual manera, tomado el mismo dato, ¿bien? Creo que hay que cerrarla y nuevamente tomar en cuenta el dato. Entonces, el asunto es que podemos ir jugando con cada uno de estos criterios para ver cuál de estos nos va a dar, digamos, una idea clara de cómo es el comportamiento mismo de la variable, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, hasta aquí, digamos, yo les estaría mostrando lo que es la parte de lo que es el uso de la herramienta como tal. Y al finalizar se va a hacer nuevamente el control de calidad con el ANDES-QC, ¿no? Y también se va a hacerse, digamos, la conformación de los datos mediante un script en R y la utilización del ANDES-QC. Y se hace nuevamente la verificación de la información. Posiblemente pueda haber, digamos, valores que estén dando fuera de lo normal, valores que estén dando, digamos, como valores anómalos en la misma serie. Por lo tanto, nuevamente se tiene que verificar. Ahora, en la parte de la verificación se tiene que hacer con dos métodos. En este caso, agarramos el dato original versus lo que está en el papel transcrito y lo que son los datos más cercanos a la estación. Entonces, agarro yo dos estaciones para poder verificar ambas y ver si realmente ese valor que se ha calculado tenga, digamos, una relación con respecto a la estación. Entonces, más o menos va a ir trabajándose de esa forma. En el grupo de trabajo que tenemos acá, tenemos algunas personas ya trabajando en eso, tomando estas consideraciones y lo que es también los métodos con el cual estamos trabajando. Voy a dar paso ahora a Willy, si no hay ninguna pregunta, voy a dar paso a Willy para que él también les pueda explicar una parte de cómo se hizo el relleno con los datos del reanálisis. Orlando, disculpe, en el chat habían escrito una pregunta, si es que hay, bueno, manual de usuario del Field Data. Existe el manual, dentro cuando uno lo pone en activación la herramienta, hay un manual en el cual explica, digamos, cuáles deben ser los pasos, cómo debe procederse, digamos, a la carga del dato, cómo debe ser el procedimiento de los cálculos, todo aquello. No habría problema, digamos, en perderse. ¿Ok? Orlando, ¿cómo podríamos acceder al Field Data? En este caso, sería, digamos, ideal hacer una formalización de una carta en la que pueda recibir al señor director. A través de eso nosotros lo podemos enviar, no hay problema, no tiene costo, es gratuito, en el cual, pero sí tendríamos que tener esa formalización por parte de ustedes, ¿no? O cualquier servicio que pueda necesitar esta herramienta, no habría problema. ¿Ok? Orlando, una consulta. Hola, una consulta. Sí, adelante. Orlando, disculpa, ¿esto también sirve para completación de datos diarios? Así es. Ah, bueno, eso es lo que no tuve tiempo para hacerlo, pero tendrían que tener, digamos, el formato en sí para hacerlo. Y el formato de la información a nivel diaria, a ver, voy a mostrarlos para que ustedes puedan ver. Dato diario. Aquí tenemos las estaciones. Santiago de Machaca. El formato es el formato SysMet que nosotros manejamos acá. Estamos en Field Data, perdón. Este es el formato que genera el SysMet. Orlando, estamos viendo la pantalla de Field Data todavía. Aquí cambiamos. Sí, aquí cambiamos. ¿Ahora sí? Ok. Este es el formato de SysMet, fíjense, en el cual está conformada. En el encabezado siempre va la estación, el nombre de la estación, el apartamento, provincia y su latitud, longitud y altura. Valores, en este caso, del 1 al 31 del día y para abajo lo que son los meses y lo que son los años, ¿no? Claro, tiene dos aspectos esto, tiene también en formato en columnas, pero
Este, digamos, sería lo válido. Ahora, si alguno de ustedes quiere trabajar con esto, yo mediante correo se lo puedo enviar un formato en blanco para que ustedes puedan conformar, ¿no? Y poner, digamos, todos los elementos que aquí se está mencionando. No habría problema. Entonces, esto lo podemos eliminar, ponerle en blanco y poner los datos que ustedes quieren tratar. Entonces, aquí está codificada por códigos. Por ejemplo, el segundo es el código de la temperatura máxima, el tercero es la temperatura mínima, y así van nombrándose variable por variable. En este caso, los tres elementos sería con el cual podíamos trabajar. No había, digamos, ninguna inconveniencia. Y este formato sí, el field data lo va a ir, digamos, lecturando al momento en el cual podemos hacer. Ajá, ok. Hidraxis, exacto. Ok, no sé si Mili ahora podías hacer la demostración como se hizo con el relleno de datos, en este caso con el MERA2. Bueno. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí Yuri de Perú, del Tsunami. Hola Orlando, hola Willy, ¿cómo están? Solo quería hacer una pregunta, pero antes, bueno, felicitarles por el paquete para completar los datos, me parece muy práctico y es algo que los servicios necesitan finalmente, ¿no? Por el tema operativo. Bueno, son dos básicamente. Una, Okay. ¿sí? Una es el tema del paquete que han mostrado, si hay alguna opción para ver las correlaciones posibles, ¿no? Con las estaciones cercanas. Por ejemplo, yo entiendo que se completan los Sí. datos. ¿Habrá alguna...? Sí. El índice de correlación, si te fijas acá arriba, el coeficiente de correlación, no sé si está visualizando al field data. Sí. Entonces, acá arriba, por ejemplo, te da las correlaciones que posiblemente podía tener con una estación con la otra. Aquí, por ejemplo, para la estación de Achiri, ¿no? Santiago de Machaca tiene un coeficiente de correlación de 0.76, que más o menos tiene una validez bastante interesante, mientras que Catacora tiene valores muy bajos, fíjate. ¿No? Entonces, cuando ya se genera, digamos, el completado de dato, ya te da en un porcentaje bastante adecuado, ¿no? Entonces, la correlación va por ahí, ¿no? Entonces, no muestra una gráfica. Hubiera sido lindo mostrar, digamos, una gráfica en el cual los datos, cómo van, digamos, punteándose en cada punto, pero realmente esa no tiene. Pero sí te da esta opción de poder ver cuál es la correlación. Listo. Y justamente mi segunda pregunta iba al tema de la correlación. Los valores que se presentan en la tabla que nos acabas de mostrar son las correlaciones de todos los datos mensuales, ¿no? Comparados con la otra estación referencial, ¿no? Así es, datos mensuales. Digamos, entonces, esa correlación, dentro de esa correlación o ese análisis ya está, digamos, está la estacionalidad. Me refiero que 0.8, 0.9 también es una correlación entre el verano, invierno, otoño, primavera, ¿no? O hay una parte donde se quite la estacionalidad y se quede digamos, la variabilidad propiamente dicha en el tiempo, ¿no? En este caso, las dos opciones, digamos, son válidas, tanto para verano como también para invierno, en el caso de la variable de la temperatura, porque tiene que mostrarse una condición de esa naturaleza para ver cómo, digamos, ha ido fluctuando en cuanto al relleno como tal. Pero en el caso de la precipitación tendríamos que tener mucho cuidado porque esa variabilidad en muchos de los casos no es tan representativa, ¿no? Entonces, con esas consideraciones podríamos ver cuál es la correlación exacta entre lo que es el invierno y lo que es el verano. Entonces, a ver, aquí tengo un ejemplo con el cual hemos ya hecho ese tratamiento. Fíjense, si visualiza esto. Entonces, acá para una estación de Achiri, entonces ya se hizo este relleno, fíjense, aquí hay, el azul es la falta de dato,
Entonces hubo una buena correlación, fíjate, para la variable de la precipitación. Entonces da nomás, digamos, esa variabilidad que la estación la está esperando, ¿no? Y en otras, por ejemplo, aquí ha habido un relleno bastante interesante, ¿no? Que también, digamos, es válido. Y más adelante vamos a ir viendo también otro acá, por ejemplo, ¿no? O sea, la estacionalidad claramente se puede apreciar en esta gráfica, cómo ha ido, digamos, dándose esos datos de relleno. Ok, gracias, Orlando. Ok, muy bien. Ahora sí, no sé si tiene alguna pregunta más. Doy paso a Willy. Ya, bueno, muy buenos días nuevamente y bueno, yo voy a tratar de agilizar un poco, ¿no? Se nos ha ido el tiempo y bueno, ya nos queda muy poco, ¿no? Y bueno, ya la parte teórica muy bien, ya lo ha explicado don Orlando y bueno, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿se ve la presentación? Sí, la vemos. Ya, bueno, les comentaba que no se puede acá. Bueno, ya tenemos muy poco tiempo y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda ya. Eh, bueno, yo voy a pasar más a la parte problemática en realidad de todo lo que ha mostrado don Orlando, de las metodologías, los procedimientos y todo eso. Bueno, algo que me llamó mucho la atención fue, bueno, cómo se fue creando, ¿no? El Senami en Bolivia. Y bueno, se fue creado por decreto 84-65, quebrado 1968, ¿no? Y bueno, dentro de este decreto nos muestra algunas atribuciones que el Senami tiene, y entre esas está, por ejemplo, la información que se genera respecto a hidrometeorología. Bueno, es la única fuente oficial, también donde se almacenan los datos, ¿no? Y bueno, esta responsabilidad me llama la atención mucho y bueno, la parte de los datos es donde tenemos que tomar especial atención, ¿no? Y bueno, la problemática que me ha generado en un principio es por qué hacer el relleno de las series climáticas, de las estaciones meteorológicas, qué métodos existen ya, don Orlando ya los ha explicado muy claramente, cuáles métodos son aplicables, y bueno, si puedo usar esta información en, bueno, en los trabajos climáticos y, bueno, en el servicio en sí, ¿no? Bueno, inicialmente siempre hemos empezado trabajando pensando en el usuario, ¿no? Todos los procesos que hacemos en realidad es para satisfacer la necesidad del usuario. Y entre esas, dentro de los procesos, el dato es una parte fundamental, porque es, bueno, en realidad la base para que tengamos una información buena. Eh, si tenemos una base de datos bastante pobre, se podría decir, entonces es obvio que vamos a esperar también una información bastante pésima. Pero si tenemos una base de datos muy buena, vamos a tener un alto índice de que nuestra información sea bastante aceptable y buena, ¿no? Entonces, todavía continuamos con lo que es el control de calidad, ¿no? Hay bastantes criterios que se han considerado anteriormente y entre esos está el criterio de continuidad temporal, ¿no? Y bueno, para subsanar esta parte es mucho más difícil porque si bien tenemos algunos espacios vacíos en algunas series, como en este caso, por ejemplo, la estación de Achiri, tenemos en el periodo del 95 aproximadamente adelante un espacio vacío. También aquí en el 2010, ¿no? Y hay casos mucho peores, como en este caso de la estación de Isla del Sol. Tenemos un periodo casi de 6, 7 años de vacío, ¿no? Sin embargo, a mí, en lo personal, desechar esta información por esta falta de datos es bastante difícil, ¿no? Para mí es muy doloroso porque para recolectar esta información ha pasado mucho tiempo, gente ha trabajado, se han invertido recursos y bueno, hay mucho para conseguir esta información, ¿no? Bueno, ya los métodos ya los ha explicado don Orlando bastante bien. Tenemos los métodos univariados, multivariados, eh, los que son en una única variable meteorológica y bueno, en varias variables meteorológicas, ¿no? Ya había mencionado que también
los métodos univariados ya de por sí ya quedan descartados, ¿no? Porque solamente nos puede tal vez servir para hacer relleno de información donde los datos son pocos los que faltan, ¿no? Pero cuando tenemos un periodo bastante largo ya es inaplicable, se podría decir, este tipo de métodos. Entonces, tenemos los métodos aplicados a una única variable, pero ya considerando estaciones aledañas, ¿no? Ahí están el criterio de Descartes, que también ya lo había mostrado, el criterio de razón normal, combinación lineal ponderada y, bueno, los demás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por decir, rellenar una estación, en este caso de Calacoto, tendríamos que considerar las estaciones cercanas, según los criterios aquí mencionados, ¿no? Sin embargo, la problemática es el espacio que tienen estas estaciones, ¿no? El espacio, la distancia a las que están separadas. Entonces, esta es la principal problemática de ese método, ¿no? Y bueno, tenemos también los métodos multivariantes aplicados a varias variables meteorológicas. En este caso, tenemos una red de estaciones, en este caso las que están funcionando al lado izquierdo. Y bueno, aquí tenemos las series o la red de estaciones donde tenemos todas las estaciones en sí en esta región, de las que están trabajando, las que no están trabajando, y bueno, también tenemos por el tipo. No sé si se escucha. Hola. Sí, estamos escuchando. Ya, está bien. Entonces, como les comentaba, entonces para aplicar este tipo de métodos, método multivariantes aplicados a varias variables meteorológicas, necesariamente necesitamos estaciones que cuenten con diferentes parámetros meteorológicos. En este caso, como podemos ver, tenemos muy pocas. Las estaciones, por ejemplo, las sinópticas son las que más nos servirían. Tenemos muy contaditas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente, ¿no? Y bueno, son las que disponen de diferentes parámetros meteorológicos. En las demás tenemos termofluviométricas y también las fluviométricas y las climatológicas ordinarias, ¿no? Entonces, para aplicar este tipo de método necesariamente tenemos que tener disponibilidad de varios parámetros meteorológicos en las estaciones, ¿no? Entonces, esta es la problemática en realidad, tanto espacialmente como disponibilidad de datos. Entonces, ¿cuáles métodos serían aplicables a mi región en realidad? Ahí podemos considerar si los métodos anteriormente mencionados son buenos. De repente son muy buenos los métodos, pero la disponibilidad de datos es lo que nos va afectando en este caso, ¿no? Tenemos estaciones en el caso del altiplano principalmente que están bastante alejados, bastante distanciados, ¿no? Y bueno, los criterios no se podrían aplicar correctamente. Es justamente donde interviene la obtención de nuevas fuentes o otras fuentes de información y en este caso el uso de datos de reanálisis, ¿no? Bueno, ¿qué son los datos de reanálisis? Tal vez algunos ya lo conocen, me imagino que sí, ya lo han manejado bastante. Bueno, los datos de reanálisis son la estimación más próxima posible del estado atmosférico. Y bueno, hay diferentes modelos que podemos usar. Nos pueden dar además la estimación del tiempo o de las variables meteorológicas en el tiempo, en el pasado, de un largo periodo. Y bueno, en lo personal es una fuente de información bastante robusta, se podría decir, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que son la mejor estimación del tiempo atmosférico o en un tiempo determinado. En realidad lo que hace es combinar las observaciones, la información del mundo real en sí, y bueno, lo combina con modelos de predicción numérica, ahí empleando todas las leyes de la física, ¿no? Provee estimaciones que son simultáneamente consistentes físicamente y consistentes con las observaciones, ¿no? Bueno, aquí hay una lista de algunos modelos que se pueden usar
Perdón. Y bueno, en mi caso yo he usado lo que son el modelo del ENCEP, el MERA2, también he usado el ERA Interim y también el HAR 55. Son los modelos que he usado para tal vez hacer la valoración de los datos meteorológicos que puedo usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el método de Paulus y Kohler, ya habíamos dicho que para rellenar una estación, en este caso, en la que está en el círculo, número 20, necesariamente necesitamos disponer de la información de estaciones aledañas, ¿no? Y también hacer una valoración de la distancia en la que se encuentran estas estaciones. Bueno, entonces, si bien tenemos en nuestra red de estaciones, tenemos distribuidas aleatoriamente, ¿no?, en el espacio, en nuestro territorio, pero por otro lado, la información de los modelos de análisis vienen en forma grillada o en forma, en cuadrículas también se podría decir, ¿no? Entonces, este es en sí el trabajo que se hace para integrar esta información desde análisis a lo que es a las estaciones. Si podemos observar aquí, la forma más o menos como vendría la información es de la siguiente, ¿no? Tenemos los puntos azules, que sería la información de los modelos de análisis, y bueno, los puntos rojos, las estaciones donde contamos información, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el procedimiento? A ver, si hacemos un poco una ampliación. Ya los anteriores métodos nos exigen, ¿no?, que tengamos estaciones de referencia, ¿no?, los más aceptables. Y bueno, podemos hacerlo directamente usando la estación que vamos a rellenar y las estaciones o los puntos de grilla que estarían más cercanos, ¿no? Podríamos hacer ese relleno de esa forma. O también podríamos directamente hacer una interpolación de los puntos grillados del modelo en realidad y, bueno, extraer la información en el punto donde nosotros necesitamos la información, en el punto donde está ubicada la estación, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento básico que se ha empleado para el uso de estas correlaciones, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que sé que esa información es aprovechable? En realidad, si vemos la correlación, por ejemplo, de este caso, tenemos un valor de 0,84. Ya, bueno, desde mi punto de vista, este valor es bastante aceptable y, bueno, tendríamos que considerar, ¿no?, muchos aspectos todavía. Y podemos ver también la serie que tenemos. En rojo es la serie de los datos observados y en azul el dato del modelo de análisis. Si podemos ver a simple vista, tenemos una buena correlación y también a simple vista podemos ver que el comportamiento es bastante similar, ¿no? Entonces, esto me da lugar a que yo pueda usar esta información y aprovecharla en realidad. Ahora, como podemos ver aquí, este ya es una serie ya procesada, donde tenemos en líneas verdes las regiones donde ya se ha procedido con el relleno, ¿ya? Entonces, es lo que produce, ¿no? En realidad, tenemos algunas estaciones que, por supuesto, no son aceptables. En este caso, tenemos 0,55, ¿no? Y bueno, si nos vamos a las series, fácilmente nos podemos dar cuenta de que esta baja correlación se debe a la poca información que se tiene en esa estación y, bueno, tampoco tiene un comportamiento similar, ¿no? Entonces, nosotros, para hacer este tipo de comparaciones, de correlaciones, podemos usar un software para hacerlo de manera automática, ya a criterio de cada servicio, ¿no? He visto que manejan Python, R, también se maneja MATLAB, y bueno, hay diferentes herramientas que nos pueden usar, que nos pueden servir para hacer este tipo de trabajo, ¿no? En el caso mío, yo he trabajado con la herramienta de R y RStudio para hacer este tipo de correlaciones, de comparaciones, ¿no? Bueno, y de los 4 modelos que les he mencionado, del HAR 55, del modelo europeo, del ERA Interim, también del ENCEP,
el modelo de la NASA, el MERA-2, es el que más buenas correlaciones me ha presentado. Entonces, por eso que yo he trabajado con este modelo. Bueno, ahora, ¿cómo puedo usar esta información para hacer mis análisis, mis trabajos, mis estudios en mi Cenami? Bueno, esa es la interrogante, ¿no? Que cada servicio debería considerar y cada persona que está trabajando en esta parte, ¿no? Bueno, yo sí considero manejar esta información porque, bueno, si vemos las correlaciones son bastante altas con respecto al modelo y los datos observados. Tenemos aquí un valor de 92, que es bastante aceptable desde mi punto de vista. Y si vemos las series de datos, prácticamente son iguales. No hay muchas diferencias, salvo en algunas regiones, algunos extremos se podría decir, ¿no? Y bueno, son bastante similares, ¿no? Y bueno, entonces, otra causa, otro motivo por la que sí puedo aceptar esta información es porque es reproducible. Es decir, si yo tengo una serie de datos completa y así por hacer la práctica lo elimino y reemplazo esos datos con valores nulos, vamos a ver que este proceso se reproduce. De igual manera tenemos la misma correlación, correlaciones altas, pese a que hemos sacado una parte de la serie observada, ¿no? Lo hemos puesto con valores nulos. Y bueno, de igual manera tiene una buena correlación. Entonces, si observamos las series, aquí tenemos ya la serie rellenada, aquí la serie completa y la serie incompleta, ¿no? Y si podemos ver, tiene similar comportamiento, es casi idéntico, se podría decir. Entonces, este test podría tal vez validar esta información, ¿no? Entonces, es reproducible, vuelve a generar la misma información, o por lo menos información próxima a la que se ha observado, ¿no? Si observamos las series, entonces esta es la parte que se ha eliminado. Voy a pasar un poco a la parte práctica para que se pueda entender esta parte bien. Para esto he generado algunos scripts para mostrarles cómo se ha ido trabajando en esta parte de lo que es el relleno con datos meteorológicos. Ya, inicialmente ya les había comentado que he trabajado con el R Studio y R, de los cuales he generado algunos scripts para poder acceder, en este caso, para acceder a los datos de NCEP. Y bueno, si es posible hacerlo con él, voy a probar. Bueno, en este caso estoy descargando la información en este momento del modelo de análisis NCEP. Desde el 2015 hasta el 2016, solamente para hacer la prueba, solamente para mostrarles cómo se ha ido trabajando, ¿ya? Entonces, aquí tengo ya descargado, por si acaso, es bastante demoroso la descarga, ¿no? Mientras tanto descarga, yo aquí tengo otra base donde he descargado esta información. No, tiene que terminar este proceso. Lo voy a terminar. Va a tardar un poquito. Voy a cancelar este proceso, ¿ya? Intentaba descargar solamente 2 años justamente porque es un poco demoroso este proceso, ¿no? Y bueno, a ver. Ya. Ya, mientras descarga, les voy a ir mostrando cuáles son los archivos que necesitamos en realidad para hacer que este proceso funcione. Inicialmente, yo me he generado una lista de datos.
o de las estaciones. Estaciones. Ya en donde tenemos en realidad lo que son la lista de estaciones que necesitamos en realidad extraer la información a partir de los datos desde análisis. Aquí tengo una lista donde tengo las coordenadas, a partir de la cual yo voy a ir trabajando con esto de los datos de análisis. Algo está mal. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí, mientras va descargando, les voy a ir mostrando el proceso que se ha ido realizando a partir de esta información. Aquí tengo unas carpetas donde se han generado y bueno, este es el trabajo que se ha hecho en realidad con el script. Y inicialmente tenemos aquí ya las estaciones que nos va botando en formato CSV. Y vamos a visualizarlo mejor. Bueno, este es el proceso en realidad que es lo que ha realizado en realidad el script. Tenemos aquí el dato del modelo desde análisis, en este caso del MERA2, y tenemos los datos observados, tenemos datos faltantes aquí, y bueno, me imagino que en diferentes momentos en el tiempo, en toda la serie, ¿no? Y bueno, el método que se ha empleado en este caso ha sido el método de proporciones, y bueno, ustedes ya podrían considerar tal vez usar cualquier metodología para este relleno, ¿no? Si bien hemos usado anteriormente el field data, hemos hecho el procedimiento en realidad uno por uno, ¿no? Estación por estación. Pero en este caso ya con la herramienta de R ya se ha podido automatizar este proceso y poder realizar este trabajo para todas las estaciones que nosotros consideremos, ¿no? Y con este mismo resultado. Vamos a tener la serie rellenada y la serie observada, ¿no? Podemos usar de igual manera otras fuentes de información. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, el MERA es el que mejor se ha ajustado, pero me imagino que tal vez en otras regiones puede haber mejor correlación con otros modelos de análisis o tal vez otras fuentes de información, ¿no? Y bueno, si igual vamos a las gráficas que se han generado. De igual manera podemos ver todas las correlaciones con todas las estaciones en los diferentes lugares, ¿no? Con el modelo de MERA. Podemos ver que algunas tienen buena correlación, tenemos correlaciones de 54, 84. Nosotros ya tenemos que considerar desde cuándo vamos a aceptar esta información, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una correlación de 92 en la estación de ascensión de Guarayos. Es muy buena correlación, se podría decir, ¿no? Si nos vamos a la serie de ascensión de Guarayos, a ver si lo buscamos. ¿Dónde está ascensión de Guarayos? Aquí está ascensión de Guarayos. Si podemos ver la serie, es prácticamente igual, se podría decir, ¿no? El comportamiento. Tenemos un parecido bastante bueno. No hay algunos lugares donde diferencia un poco, pero se podría decir aceptable esa información, ¿no?
Entonces, todo este proceso que se ha hecho, entonces, hemos considerado en este caso las estaciones con mejores series y así para hacer simplemente la prueba se han agregado algunas estaciones con poca información. Ya, y podemos ver cómo se ha ido mostrando el resultado, ¿no? En las diferentes estaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, Willy, en el chat nos han escrito dos consultas desde Perú. ¿Ya? Pregunta si el script en R presentado permite leer cualquier fuente de datos de reanálisis en formato NetCDF. Esa es una. Y la otra es, ¿qué necesitaríamos para corregir el script para los países, considerando que puede que haya otras fuentes de reanálisis que se ajusten mejor a esa realidad? Sí, exactamente. Bueno, inicialmente yo he generado a partir también del ERE, en el caso del modelo de análisis del MERA2, me he generado archivos con las coordenadas donde nosotros consideramos que, o donde está ubicada la estación en realidad, ¿no? Y hemos extraído esa información del modelo de análisis para ese punto en particular. Ya es precisamente este script que ahora les voy a mostrar, que hace ese proceso. En este caso estoy usando el NCEP solamente para hacer la prueba porque es el más liviano, es más baja resolución que he encontrado. Y bueno, si podemos ver, ya sabemos que nos va generando en grillas, ¿no? En los datos de análisis tenemos esa información. Entonces tenemos una latitud, una longitud y un dato para un tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esas informaciones que yo he empezado a generar, puntos de las estaciones, para eso les mostraba, ¿no? Una lista donde he puesto todas las estaciones que voy a extraer a partir de ese modelo de análisis. En realidad solamente necesito las coordenadas, ¿no? La latitud, longitud y, bueno, tal vez el nombre. En este caso, este script es justamente para ese proceso y, bueno, aquí me ha salido un error de la lista. Bueno, pero ya aquí ya lo he procesado. El resultado que en realidad que me ha generado ese proceso es el siguiente, ¿no? Estos ya son puntos del modelo de análisis, o sea, son datos de un punto específico, ¿no? Que yo le he mencionado con las listas. Y tengo los valores ya interpolados, en este caso con el método vectorial. Pueden usar tal vez otro método también de interpolación. Y bueno, este script se podría aplicar a cualquier archivo en formato NetCDF, ¿no? Es justamente para ese proceso. Ya a partir de esta lista de estaciones o de esta lista de archivos, donde ya tengo los datos, en realidad ya los datos registrados según el modelo, ya voy haciendo el proceso, en realidad, de la correlación y el relleno de datos. Para eso tengo preparado otro script, que es el siguiente. Y bueno, primeramente me voy generando algunas carpetitas y bueno, voy direccionando, ¿no? mi espacio de trabajo. Aquí tenemos el lugar donde estoy trabajando, les voy a mostrar, es justamente aquí donde lo estoy direccionando, y estoy generando una carpeta, ¿no? Donde dice datos, es donde voy a generar la información en formato CSV. Y tengo otra carpeta donde me va a generar las gráficas, ¿ya? Necesito para este proceso varias librerías, las cuales ya voy habilitando, y bueno, en base a las listas, a las carpetas que estoy usando, donde está la información, en realidad los datos de modelos de análisis, las tengo, por ejemplo, en esta carpeta, los que son del MERA2, y
tengo la carpeta donde tengo los datos observados. Este formato, por ejemplo, es igual a otro formato que nos va generando nuestra plataforma SysMet, y bueno, es a partir de la cual yo he trabajado, y bueno, para no estar haciendo trabajos adicionales, ¿no? Directamente de lo que es el SysMet. Entonces he trabajado en ese formato para poder trabajar, hacer este proceso. Ya, entonces lo que me va generando este script, en realidad, va generando las gráficas que les había mostrado anteriormente. Uy, aparentemente me ha salido un error. Bueno, de todos modos ya aquí los tengo ya trabajados, ya les había mostrado, ¿no? La información que va generando. Y bueno, entonces este es el resultado final en realidad con el proceso de relleno, ¿no? En este script que ahora les menciono, solamente se ha aplicado el método de proporciones, ¿no? Tanto espaciales como proporción en valor, ¿no? Ustedes ya podrían tal vez considerar tal vez otra metodología o otro método de relleno, tal vez que sea mucho más aplicable a cada región. En este caso, por ejemplo, ya les mostraba las series que se han generado, para mí son bastante aceptables, con muy buenas correlaciones. Y bueno, se las ha generado en las diferentes estaciones que se han trabajado, ¿no? Y podemos ver en toda la información que ya tenemos, hay algunas correlaciones que son muy bajas. Esta, por ejemplo, se la ha puesto a modo de testear una estación así aleatoria con muy pocos datos y, bueno, por supuesto, su correlación ha sido bastante baja, ¿no? Es una forma de testear cómo está trabajando el script en realidad. Si tuvieran algunas dudas, consultas hasta acá. Hola, hola. Parece que no hay consultas. Bueno, yo quisiera solamente para confirmar. Dentro de su proceso, lo que han realizado es, primero, con los datos observados, vieron cuál es la correlación entre lo observado y la salida del reanálisis del modelo. Sí, exactamente. En realidad lo que se ha hecho inicialmente con el primer script es generar, ¿no?, la información en un punto en particular a partir de los datos del modelo. En realidad se ha hecho una interpolación con la cual ya se ha hecho las correlaciones con el dato observado. Entonces ahí directamente el criterio de proporción según la distancia ya se ha eliminado directamente, ¿no?, al hacer la interpolación. Y solamente se ha hecho el criterio de el valor medio mensual en este caso, en realidad, en esta metodología. Y una consulta, bueno, ya cuando se haya determinado cuál es el modelo que mejor se ajusta a mi región, bueno, un poquito para la pregunta que hicieron, a veces, bueno, los modelos tienen diferente estructura de la salida de los datos, ¿verdad? Entonces sí, habría que hacer algún ajuste, quizás también las URLs donde se descarga, se obtiene la información para todo este proceso que ustedes han automatizado. Sí, exactamente. Como les mencionaba, en este caso se ha trabajado con el modelo de MERA, también el modelo europeo, también el ERA Interim también se ha trabajado, y bueno, en realidad todos en formato NetCDF, en realidad, ¿no? Es por eso que en este script, donde les mostraba cómo va interpolando la información, es el mismo procedimiento en realidad que se ha hecho a partir de los archivos NetCDF. Y bueno, a partir del cual ya teniendo la información de ese punto en específico, ya se puede hacer la correlación directa, ¿no?, con la estación que estamos intentando rellenar.
En este caso, por ejemplo, está demorando un poco el procedimiento, está empezando a generar ya los archivos con las estaciones. Y bueno, demora un poco, es por eso que no, ya lo tenía preparado, ¿no? Una consulta, también ahí depende de la resolución de la salida, ¿verdad? Exactamente, sí. Por ejemplo, el Mera 2 tiene una resolución de 0,75. Es una resolución no muy buena, pero tiene una buena información en realidad, o sea, tiene buena correlación, se podría decir. Hay modelos que ahí tienen mejor correlación, por ejemplo, a ver, vamos a pasarnos a esta parte. Por ejemplo, tenemos la resolución hasta de 31 kilómetros, que sería era 5. Entonces, por supuesto que esta información también va a ser mucho más trabajo para la computadora, ¿no? Va a ser una carga procesal más pesada también. Entonces, bueno, tal vez se podría probar. También hay que considerar también las variables que tiene. Por ejemplo, en estos casi tienen todas las variables. En algunas solamente tienen precipitación, solamente tiene viento, y bueno, todos esos criterios hay que considerar. Normalmente los modelos de análisis están disponibles en formato NetCDF, y bueno, a partir del cual yo creo que se podría trabajar. Esta página, por ejemplo, es de la NASA. Me genera datos mucho más, de manera más accesible, se podría decir, para un punto en particular. Solamente ponemos la latitud, la longitud y, bueno, establecemos el periodo que queremos exportar la información, ¿no? Y, bueno, en esta parte podemos seleccionar los tipos de datos que queremos obtener. Tenemos los datos meteorológicos y, bueno, es bastante completa esta información que tenemos aquí disponible del modelo del MERA. También se lo puede descargar en formato de grillas, ¿no? De toda un área en específica. Sí, bueno, yo creo que esta parte es la que yo les quería mostrar principalmente, ¿no? De cómo se ha ido ya integrando la información de los datos desde análisis a nuestra base de datos en realidad. Y bueno, si no hay consultas, yo creo que esto sería lo que quería compartir. Perfecto. No sé si de parte de los participantes existe alguna última consulta. Si no, bueno, estaríamos dando por concluido este webinar y no sin antes agradecer nuevamente a Orlando Chura y a Willy Rocha de Cenami Bolivia por su tiempo, por dedicarnos este espacio para mostrar el trabajo que están haciendo y que es de mucha utilidad para el trabajo que realizan los servicios meteorológicos con manejo de datos. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias, Willy, también a las personas que participaron en los otros servicios meteorológicos y secundarios.